Después de alcanzar valores récord este año, los precios de las materias primas tuvieron caídas importantes en los mercados internacionales en estas últimas semanas. Esta baja de los commodities se da con la zafra de cultivos de invierno en pleno curso acá en nuestro país. Entonces, ¿cómo afecta este nuevo escenario de precios internacionales a la rentabilidad de los cultivos de invierno? Vamos a examinarlo, vamos a conversarlo. Estamos con la economista Delfina Matos de Exante. Delfina, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Yo decía, los precios de los commodities han registrado descensos importantes ahora, hace poco, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Qué está pasando? Bueno, en primer lugar, vale mencionar que estamos viendo una corrección muy generalizada a nivel de productos. Si bien en casi todos los casos seguimos con precios superiores a los que veíamos un año atrás, se han dado caídas de entre 20 y 40% desde los valores máximos que vimos este año. Por ejemplo, destacan las reducciones de precios en algunos granos, la leche en polvo, el cobre, el petróleo y la urea. Yendo a tu pregunta, esto obedece a varios factores. Como comentaba Matías con ustedes el viernes, en el último mes y medio el dólar retomó un fortalecimiento muy marcado frente a varias monedas a nivel global, que responde a un mayor riesgo de recesión en las principales economías. La economía mundial está perdiendo dinamismo y los pronósticos de actividad se vienen ajustando sistemáticamente a la baja. A eso se suma que la Reserva Federal aceleró el ritmo de suba de su tasa de interés y en medio de la alta volatilidad que estamos viendo en los mercados financieros, eso está llevando a un escenario de vuelo a la calidad. Esto es que los inversores parecen estarse volcando hacia activos que consideran más seguros y bueno, el dólar es uno de esos activos. Bien. Ahora pasemos a Uruguay, a lo que yo proponía que viéramos a propósito de los cultivos que Uruguay siembra en invierno. ¿Cuán importantes fueron las correcciones de esos precios concretamente? Bueno, y los granos, además de esos factores que mencionaba recién, se agregan otros elementos más particulares. Se dieron mejoras en la condición de algunos cultivos que aumentaron las estimaciones de producción a nivel global. Y más recientemente influyó la posibilidad de que se exporten granos desde Ucrania. Las negociaciones entre Rusia, Ucrania, Turquía y las Naciones Unidas están avanzando, lo que de concretarse podría elevar aún más la oferta mundial de ciertos granos, particularmente de trigo. En ese contexto, el precio del trigo en Chicago cayó marcadamente en las últimas semanas y se situó por debajo de los $300 por tonelada en los últimos días, valores que son más de 40% más bajos a los picos que vimos en marzo y mayo, pero aún 20% más altos a los de mediados del año pasado. En el mercado local estamos viendo negocios por precio algo superiores, de unos $300 la tonelada en estos días, que se ven sostenidos por los bajos stocks disponibles de este cereal en nuestro país. Ante las elevadas exportaciones de los últimos meses, Uruguay posiblemente deba importar trigo esta primavera. Bueno, y por otro lado, también el precio de la colza en el mercado matiz de París ha tenido un aflojamiento importante, que a su vez se vio profundizado por la flexibilización a las restricciones a las exportaciones de aceites vegetales que había impuesto Indonesia. Luego de superar los $1.000 por tonelada en abril, el precio de la colza cayó por debajo de los $700 la tonelada más recientemente, valores que son levemente superiores a los que veíamos un año atrás. Entonces, Delfina, ¿qué referencias de precios manejan ustedes para esta zafra de cultivos de invierno, esta de Uruguay? Bueno, con este cambio de escenario, en Exante estamos estimando precios medios para esta zafra 2022-2023, cercanos a los $300 la tonelada para el trigo y la cebada y de unos $600 la tonelada para la colza. Estos promedios ya no son tan superiores a los obtenidos en la zafra anterior e incluso son algo inferiores en el caso de la colza. De todas maneras, Emiliano, es importante notar que igualmente estamos hablando de los mejores precios en una década. Igual los mejores precios en una década. Bien. Ahora, hace unos meses comentamos con ustedes otro asunto, otro factor, la fuerte suba de
costos de producción que se dio este año, sobre todo a nivel de fertilizantes, de agroquímicos, de combustibles. Entonces, esta evolución reciente que veníamos comentando, ¿supondría bajas en costos o no? No. Como decía antes, los precios de varios insumos para estos cultivos bajaron considerablemente en las últimas semanas, pero la realidad es que los productores se abastecieron para este invierno hace ya varios meses, cuando los precios de los fertilizantes, agroquímicos y combustibles, como decías, se ubicaban en valores muy altos. Nuestras proyecciones apuntan a que los costos de producción medidos en dólares habrían aumentado alrededor de 50% este invierno. Sin embargo, pese a ese encarecimiento de los costos, ¿qué pasa con las áreas sembradas? Subieron mucho, ¿no? Sí, exactamente. El área sembrada con cultivos de invierno se había expandido ya el invierno pasado y habría tenido un incremento adicional este año. Todavía no tenemos cifras oficiales, pero según estimaciones de vendedores de semillas, la superficie sembrada con trigo habría subido 6% a unas 260.000 hectáreas. La de cebada habría caído levemente ante un ajuste del plan comercial de las malterías, pero manteniéndose en niveles altos, en el orden de las 220.000 hectáreas, mientras que la superficie con colza y carinata habría vuelto a crecer significativamente. Este cultivo, que tiene una historia relativamente corta en nuestro país, viene ganando mucha relevancia como cultivo de rotación y este año habría incluso superado al trigo en cantidad de hectáreas. Y ahora entonces, para ir terminando, con precios de los granos bastante más bajos y costos de producción en niveles muy altos, ¿cómo cerrarían los resultados para esta zafra de invierno? Bueno, en nuestro escenario base estamos aguardando rendimientos de los cultivos en niveles históricamente altos, aunque probablemente algo más bajos a los picos del invierno pasado en el trigo y la cebada. Contemplando además la suba de costos que comentábamos y precios de ventas similares a los de la zafra pasada, los márgenes de los cultivos de invierno se deteriorarían significativamente en esta zafra 2022-2023. Si bien todavía estamos hablando de márgenes positivos antes del pago de la renta de la tierra y de costos financieros, está claro que ahora la ecuación resulta más ajustada respecto a lo que estimábamos unos meses atrás. Con esta baja de precios se hace aún más importante obtener elevados niveles de productividad para poder cubrir los altos costos de implantación de los cultivos. Hasta el momento los cultivos vienen desarrollándose muy bien, pero será clave que no haya sorpresas negativas desde el frente climático de acá hasta la cosecha que es en el último trimestre del año. En perspectiva, más que un programa, más que una radio. Los cultivos de invierno acá en nuestro país, ¿qué pasará con ellos teniendo en cuenta la caída que está dándose en los precios internacionales de los granos? Ese era el tema en el análisis económico hoy. Estábamos con Delfina Matos de Exante. Delfina, gracias. Nos reencontramos con ustedes en estos días con otros temas. Buenísimo. Gracias. Chau.